a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta es la segunda vez que David intentaba traer el arca de Jehová hacia Jerusalén. La primera vez él había intentado traer el arca en un carro con bueyes y había acontecido un suceso bastante triste, una tragedia, porque los bueyes trayendo el arca en ese carro habían tropezado y Usa, una de las personas allí, uno de los hombres que acompañaba a David, quiso tocar el arca para que no se cayera, y cuando tocó, intentó hacer eso, murió en el acto. Esto había sucedido así porque el arca no debía venir sobre un carro, sino que debía venir sobre los hombros de los sacerdotes, que allí les tocaba tener funciones en el tabernáculo en primer lugar, después sería en el templo de Jerusalén. Después el arca estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom. Allí la familia y Obed-edom fueron bendecidos por Dios al tener el arca, y se dispuso David nuevamente a intentar traer el arca a Jerusalén, pero ya a intentar traer el arca de la manera correcta. Coincidía con el primer intento también que David seguía danzando a Dios, que seguía trayendo el arca con una celebración, cantando alabanzas, con los diferentes instrumentos de la época. Pero acá acontecería también otra situación desagradable. Y como hemos observado en la palabra de Dios, después de que David trajese el arca a Jerusalén y fuese exitosa esa caravana, porque pudo dejar el arca allí en el lugar que había preparado, en esa tienda, también pudo bendecir primeramente allí al pueblo que lo acompañaba, como hemos leído en la palabra de Dios, repartiendo pan, carne, torta de pasas a cada uno, y regresando el pueblo a su hogar. Después, cuando David regresa a su familia y quiso bendecir a su familia, su esposa Mical rechazó eso, y su esposa dijo que David al danzar, y como vemos también al danzar, había dejado al descubierto partes privadas de su cuerpo. Mical le dijo que como un cualquiera había actuado David sin decoro, sin ningún tipo de decoro allí. Fue Mical la que expresó esto,
y habló de la deshonra de David delante de las criadas de sus siervos, y fue una situación desagradable lo que vivió David allí, porque tuvo un enfrentamiento con su esposa, y fue porque David trajo el arca, y en este caso no fue la manera de traer el arca lo que falló, sino esta actitud de David de no cuidar el decoro. ¿Qué es el decoro? Cuando decimos que una persona es decorosa, nos referimos a alguien que actúa con rectitud, honradez y respeto. Su comportamiento es ejemplar y se ajusta a las normas morales y sociales vigentes. Mantiene una compostura y dignidad que inspiran confianza y admiración. Por otro lado, cuando calificamos una cosa como decorosa, aludimos a su propiedad y adecuación al contexto. Puede referirse a una vestimenta apropiada para una ocasión específica, o a un lenguaje correcto, respetuoso, a una vivienda digna y limpia, o a cualquier otro elemento que cumpla con los estándares de decencia y propiedad. Como observamos en estos significados, cuando se habla del decoro, no solamente se está haciendo alusión a la vestimenta, sino que también una persona que es decorosa es una persona recta, honrada, es una persona respetuosa, es una persona que utiliza un lenguaje correcto, es una persona que tiene decencia. Es muy amplio el concepto de decoro. Y este hombre, David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que siempre buscó agradar a Dios, en esta ocasión no cuidó el decoro, no cuidó su forma de adorar a Dios, su forma de manifestar ese gozo que él tenía por ver nuevamente llegar el arca a Jerusalén. Entonces David no le prestó atención al decoro, y esto le trajo problemas en su hogar, le trajo problemas con su esposa, le trajo problemas con su familia. Y cuando hablamos del decoro, no solamente esta palabra aparece allí en este suceso, sino también cuando hablamos de los requisitos para ser líder. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Habla del decoro también que debe tener aquel que aspira, aquel que anhela una función de liderazgo, de obispado, presbítero, anciano, pastor, como son esos términos que se utilizan en la palabra de Dios y que aparecen como términos intercambiables también, donde va describiendo cada uno la función del líder. Y en este caso, uno de los requisitos habla de ser decoroso. Y cuando hemos hablado del decoro, siempre el decoro ha estado relacionado exclusivamente con la vestimenta. Pero el decoro y su significado es más amplio, como lo hemos visto. Va desde actitudes que debe tener la persona, tiene que ver con su lenguaje también, tiene que ver con el orden, tiene que ver con otras cosas, el ser decoroso. Y es uno de los requisitos que el líder sí o sí debe poseer, debe
tener. Es un requisito importante para ser líder. Pero no solamente aquí aparece este término cuando hablamos del liderazgo, sino también que cuando hablamos del decoro, también hacemos referencia a la mujer de Dios y cómo esa mujer debe ser. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 10, dice: deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios, libres de enojo y controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada, y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Y en Primera de Timoteo 2:9, pero en la Reina Valera 1960 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Comienza describiendo cómo debe ser la forma de adoración a Dios. Y en primer lugar describe cómo los hombres deben adorar a Dios con manos santas, levantadas a Dios, libres de enojo y controversia. Y después habla de la forma de adoración de las mujeres. Y hace énfasis en lo que es la vestimenta, en lo que es la forma de arreglarse de la mujer, que esto es tomado de una manera muy literal, no se entiende el espíritu del pasaje en aquellas congregaciones, por ejemplo, que le prohíben a la mujer usar pantalones, en aquellas congregaciones que le prohíben a la mujer pintarse, arreglarse, que yo he escuchado por las redes varios pastores hasta hablar muy despectivamente cuando la mujer se arregla y llamarlas a las mujeres como payasos cuando se arreglan. Pero esto no es lo que la Escritura quiere decir. La Escritura, cuando se refiere al decoro en cuanto a la mujer, se está refiriendo precisamente al cuidado que debe tener la mujer, obviamente, de la vestimenta a la hora de arreglarse, y que todo se haga con el fin de agradar a Dios, no de querer vestirse de una manera provocativa o cosas que pueden llamar la atención de otros hombres. O en la sociedad que vivimos, no debemos ignorar cómo ha crecido lo que es la homosexualidad, así como también el lesbianismo, y tanto hombres como mujeres, y hablando de hombres y mujeres creyentes, debemos cuidar el decoro también, porque no solamente podemos provocar a personas del sexo opuesto, sino también lamentablemente con la degeneración que hay, también hay que cuidar en el mismo sexo de eso, porque lamentablemente esto es así. Y precisamente la palabra de Dios dice que las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deben hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Todo lo que se haga, el decoro, la forma de arreglarse, todo eso debe ser algo que quiera reflejar y darle la gloria a Dios siempre. Y la manera de la mujer de ser atractiva, como dice la palabra de Dios, debe producirse a través de las cosas buenas que las mujeres hacen, de vivir de forma cristiana.
y veíamos términos en la Reina Valera 1960 como el atavio, la ropa decorosa. Y cuando hablamos de este significado, de los dos significados, tanto de atavío y decoro, dice, las dos palabras que Pablo usa en el texto y que la Reina Valera traduce como atavío y decoro, proceden de la misma raíz, cosmos y cosmeo, de donde proviene nuestra palabra cosmético. La palabra cosmos significa orden, arreglo o sistema. Lo contrario de cosmos es caos. Aquí encontramos otro significado ampliado de lo que es el decoro. Y decoro es orden, decoro es arreglo, decoro es sistema. También eso significa la palabra decoro. Y resumiendo un poco aquí, el Señor demanda decoro tanto de los hombres como de las mujeres. Y no solamente refiriéndose a la vestimenta, eso es una parte solamente del decoro, sino que también tiene que ver con el carácter, como leíamos, con la rectitud, con la honradez, honestidad, y también como hemos observado aquí en el último significado de estos dos términos, atavío y decoro, con el orden, con el arreglo, con el sistema. Todo esto tiene que ver con el decoro. Ahora, este decoro que Dios demanda tanto del hombre como de la mujer cristiana, ¿qué puede provocar la falta de decoro? Porque tiene sus consecuencias. Así como ser decorosos tiene consecuencias buenas, es de bendición, la falta de decoro también puede provocar consecuencias negativas, pueden impedir bendiciones, como estábamos observando allí en la vida de David. En primer lugar, vamos a leer en el segundo libro de Samuel, en el mismo capítulo 6, pero del versículo 3 al 7, y aquí vemos una de las consecuencias que provoca la falta de decoro. Dice el segundo libro de Samuel 6, del 3 al 7, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué puede provocar la falta de decoro teniendo en cuenta estos pasajes que hemos leído? No llevar la presencia de Dios conforme a las Escrituras. Si es algo que, como les describía anteriormente, estaba sucediendo allí, era que el arca de Dios no era llevada de la forma correcta. Pero también podemos observar allí otros detalles.
hablaban de un carro nuevo, se hablaba de un carro nuevo, de un carro vistoso, que al ser un carro vistoso entiendo que puede haber pasado desapercibida la forma de llevar el arca. Ese carro nuevo puede haber cautivado la vista de los mismos israelitas, de los mismos judíos, y haber hecho que ellos se olvidaran de la forma correcta de llevar el arca. Y también entiendo que al llevar el arca se produjo también un desorden en todo esto, porque dice que David y toda la casa de Israel danzaban a Jehová con toda clase de instrumentos de madera, bueno, con arpas, salterios, los nombra. Todo eso se daba cuando traían el arca. Y tal vez eso puede haber provocado también que no se comprendiera la seriedad espiritual de lo que se estaba llevando a cabo allí. Como hoy pasa, y como hoy, por ejemplo, las iglesias evangélicas son tenidas de iglesias desordenadas, sobre todo ante los ojos de la sociedad, las iglesias pentecostales. Por ejemplo, una vez observando un informe que Telefe, el noticiero de Telefe Noticias realizaba sobre las iglesias pentecostales, lo que se destacaba en ese informe eran las personas que caían, las personas que se revolcaban en el suelo, el desmedido uso del don de lenguas, los gritos del pastor, de la persona que estaba alrededor allí en la plataforma, la euforia y por supuesto este tema de las danzas. Y esa forma dejaba de lado lo primordial, lo principal que la iglesia cristiana evangélica o las iglesias evangélicas realizan, y que muchas realizan esto con seriedad, que es la predicación de la palabra de Dios. Entonces, esto sucedía aquí. Y esta falta de decoro provocó que se salieran del marco bíblico, del marco establecido por Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, podemos leer, dice Pablo y su mensaje de sabiduría. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos, en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos. Confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. En este caso se refiere el apóstol Pablo a la forma de transmitir el mensaje, a la forma de Dios de poder predicar el evangelio. Y dice la palabra de Dios, resumiendo lo que Pablo decía, que Pablo no transmitía el mensaje de Dios con sabiduría humana, sino que él lo hacía presentando a Jesucristo, en este caso,
y a este crucificado. Cuando Pablo expresa esto, Pablo está diciendo que hubo un momento en la historia de la iglesia de Corinto en que Pablo no predicó sobre otro tema que no fuese Jesús y la cruz, el mensaje de salvación. No salió de allí durante un tiempo. Dice, no me propuse saber nada entre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo, a la hora de predicar, en este caso, dejó de lado ciertas cosas que él conocía de la congregación, porque muchas veces al conocer cosas y a la hora de corregir cosas que suceden en la congregación, obviamente la predicación, la enseñanza, es la manera de hacerlo. Pero en este caso Pablo dejó de lado esto. Entendió que era solo el momento de hablar de Jesús y la cruz. Y no estoy hablando de que Pablo alivianó el mensaje, que no se entienda esto, sino que Pablo se dedicó profundamente a hablar de la salvación, a profundizar en Cristo y la obra salvífica de la cruz del Calvario. Pero no con discursos ingeniosos y persuasivos, sino que él confió en el poder del Espíritu Santo. Él predicó sobre uno de los fundamentos de la fe cristiana, donde nace la fe cristiana prácticamente, que es a partir de la obra de la cruz. Lo hizo ordenadamente. Pero si él hubiese utilizado mensajes, discursos ingeniosos y persuasivos como hoy se hace, que se predican mensajes motivadores, que se pone sobre el púlpito la psicología, y no la psicología que pueda ir de la mano con la misma palabra de Dios, sino la parte de la psicología que contradice lo que es las Sagradas Escrituras, se ponen esos mensajes. Si Pablo lo hubiese hecho de esa manera, no hubiese habido decoro a la hora de predicar. Pero volvamos al significado de decoro. Decoro, orden, arreglo, sistema. Por un tiempo Pablo utilizó este sistema. Se dedicó a ahondar, a profundizar en Cristo y la obra de salvación. Porque precisamente, si es algo que caracterizaba a la iglesia en Corinto, es la falta de decoro. La falta de orden a la hora del uso de los dones espirituales era algo característico. Lo que hemos leído, hablado sobre la Santa Cena, cómo actuaban, eso también habla de la falta de decoro, de la falta de decencia, de la falta de respeto que tenían por la Santa Cena. Y así podríamos nombrar otras conductas. Por eso Pablo no se salió de esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16, dice lo siguiente: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio,
No es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Cuando volvemos a la escena donde el arca está regresando a Jerusalén, hablando de esos dos regresos, un intento frustrado en primer lugar de regreso con la muerte de Usa y un segundo regreso que se dio, el arca regresó de la misma manera. Había una insistencia en que el arca debía regresar con júbilo, con alegría, con danzas, con instrumentos. Había una insistencia en no mostrar el sufrimiento, en no llevar el arca con esfuerzo. Y eso que intentaron mostrar, que intentaron que eso se viera ante la sociedad, fue precisamente lo que provocó que se salieran fuera del marco de Dios, de lo que Dios había establecido, de cómo el arca debía ser llevada. El hecho de llevar el arca ya en un carro nuevo y no por los sacerdotes, ya hablaba de llevar el arca sin esfuerzo. Y cuando se habla de las danzas, porque se insistía con el tema de las danzas, Dios nunca le pidió a Israel, Dios nunca le pidió a David. No hay pasajes bíblicos donde Dios le pida a Israel que tiene que danzarle a él, que tiene que regresar el arca llena de danzas, de música. Allí vemos cómo la falta de decoro, vuelvo a repetir, la falta de orden, la falta de respeto al sistema de Dios, de cómo debía traerse el arca, que todo esto tiene que ver con el decoro, lo que sucedió con David y sus vestimentas, cómo quedó expuesto. Esto llevó a que se salieran del marco bíblico, de lo que Dios había establecido, que debía ser así y no se podían mover un ápice de ese lugar. Entonces, eso es lo que puede provocar la falta de decoro, en primer lugar, que nos salgamos de los parámetros que Dios ha establecido. Y en este caso, como creyentes debemos aprender que los estándares de Dios hablan de hacer las cosas para el Señor con esfuerzo y sufrimiento en muchos casos, así como también en otros casos hacerlo con gozo, con disposición, con alegría, con lo mejor. Siempre se dan diferentes condiciones. Dios establece las condiciones, pero debemos estar dispuestos a hacerlo a la manera de Dios y no sumar cosas como las que sumó David, que nada tenía que ver con lo que había establecido Dios. En segundo lugar, la falta de decoro también puede provocar lo que el segundo libro de Samuel en el capítulo 6, versículos 7 y 8 nos describe. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. En segundo lugar, lo que la falta de decoro provoca es caos y falta de rectitud.
Como veíamos en esos dos términos, el origen de los dos términos, atavío y decoro, que venían de dos términos llamados cosmos y cosmeo, de donde viene la palabra precisamente cosmético, y de donde, como escuchábamos, el significado de decoro tiene que ver con orden, arreglo y sistema. También decía que lo contrario a ese significado es el caos. Entonces, la falta de decoro aquí provocó un caos. ¿Y cuál fue lo caótico? La muerte de Usa. ¿Por qué? Porque en un principio David no aceptó que las cosas no se estaban haciendo como Dios quería, que se estaba llevando el arca en un carro nuevo. No lo aceptó David a eso. Entonces muere Usa, se produce un caos, porque nadie entendía por qué había sucedido de esa manera. Y también hay falta de rectitud de parte de David hacia Dios. David perdió la rectitud porque David le echó la culpa a Dios de la muerte de Usa. Incluso llama a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa. ¿Y a qué se estaba refiriendo David? A que Dios se había desatado contra Usa, que lo había matado sin razón alguna, que había muerto sin motivo alguno. Pero en realidad Usa muere a causa de la falta de decoro de David y de todo un pueblo a la hora de traer el arca. Entonces David pierde por un momento su rectitud ante Dios, deja de ser una persona recta y comete una injusticia. Lo hace responsable a Dios de algo que Dios no era responsable, porque Dios había establecido claramente cómo debía llevarse el arca. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33 dice: así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. En este caso, Pablo ponía el énfasis en el decoro, porque decoro tiene que ver con el respeto. Y él decía que todo lo que comieran o bebieran tenía que ser para la gloria de Dios, que no debía ofenderse a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, y que él no trataba de complacer a todos, sino que él hacía solo lo que era mejor para él, pero también lo que era mejor para otros con un fin, con el fin de que sean salvos. Pablo era una persona ordenada, era una persona respetuosa, era una persona que tenía un sistema de trabajo también, como lo tenía a la hora de predicar en las sinagogas. Pablo predicaba allí en la puerta de las sinagogas, no adentro. Tenía ese sistema de hacerse a los judíos ser empático, a los judíos judíos, a los griegos griegos. Se hacía como uno de ellos. Pensaba en el otro, no solamente en él. Y lo hacía todo para la gloria
de Dios. Entonces todo lo hacía con decoro Pablo. ¿Para qué? Para evitar esto que se produjo, para evitar el caos, para evitar la falta de rectitud. Entonces él estaba pensando en todos los detalles, no solamente en él. El problema es cuando pensamos solo en nosotros. Allí el decoro desaparece. Allí es un llamado al caos, es un llamado a la falta de rectitud que Pablo precisamente no quería. Y precisamente vuelvo nuevamente con la iglesia en Corinto, y la iglesia en Corinto era una iglesia que carecía de decoro. Pero ¿qué le pasó a David? Que David hizo lo que era mejor para él solamente. Porque para él era más cómodo traer el arca en un carro nuevo. David era un hombre que le gustaba danzar, bueno, dancemos todos. Todo lo que hizo David fue lo mejor para él. Pero David descuidó el pueblo, muere Usa, descuidó su familia, la reprensión de Mical, así lo describe. Entonces, eso fue porque David pensó solo en él. Cuando pensamos de manera egoísta, perdemos el decoro. Lo dejamos totalmente de lado. La falta de decoro y el egoísmo están íntimamente relacionados, trabajan conjuntamente. Entonces, no debemos permitir esto, sino que debemos ser decorosos. Recuerdo una joven que muchas veces se la corrigió por su manera de vestirse y se le decía una y otra vez porque no era correcto cómo se vestía. Pero cada respuesta de esa joven era una respuesta egoísta. Pensaba en sí misma, no pensaba en otros. En ningún momento estaba pensando en otros y era consciente de lo que hacía, pero pensaba en sí misma, en sí misma, en sí misma. Tanto se la corrigió, cuídate, cuida en esto, cuida aquello, y ahora ni siquiera está allá en la fe. ¿Por qué? Una de las razones, la falta de decoro que había en ella. En tercer lugar, ¿qué puede provocar también la falta de decoro? En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14, dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. La falta de decoro también, que tiene que ver con el significado, provoca falta de decencia y orden. No se traía el arca de una forma ordenada. No se estaba adorando a Dios de una forma ordenada. Como en algún momento, recuerdo, en una iglesia se trató el tema y se habló de que cuando se desarrollaba un culto había que tener un cierto orden en estos aspectos. O se oraba o se cantaba. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía esto? Porque a veces los instrumentos de música sonaban tan fuertes y había personas también que oraban en voz alta o no reprimiendo en ningún momento tampoco el hablar en lenguas en voz alta, aunque no se tuviese en ese momento y no teniendo en ese momento, mejor dicho, la interpretación, no estando seguro de que pudiese haber una interpretación, que se estableció algo, o cantamos
u oramos. Pero las dos cosas juntas, no. Con el fin de establecer un orden, de saber hacia dónde se iba. En este caso no existía. David danzaba, la música sonaba. Y después, en 1 Corintios 14, 26 y 27, nos dice lo siguiente. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Y en 1 Corintios, pasando al versículo 39 y 40 del mismo capítulo, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Nada de los elementos de un culto estaban prohibidos, ninguno. Pero sí debía hacerse todo con decencia y orden. ¿Qué falta de decencia había en la iglesia en Corinto? Que cuando hablaban todos en lenguas al mismo tiempo, hay alguien que por ahí decía Jesús es anatema y elevaba su voz. Entre todo el desorden se hablaba de Jesús como una persona maldita. Entonces Pablo tiene que corregir esto. Y hablaba del orden también, de que buscaran que funcionara el don de interpretación, que buscara que funcionara el don de profecía también, para que hubiese un entendimiento, que hubiese doctrina. Y todo eso tenía que hacerse en orden. Así que esto es decoro también. Hay que tener decoro en la forma de adorar, de buscar a Dios. Ya vamos a terminar, no se me duerma. Yo sé que hablar de escatología puede sonar más interesante que hablar de lo que es el decoro, pero considero que es importante también esto. Y ahí vemos la falta de decencia y la falta de orden en todo esto, que tiene que ver con la falta de decoro y que se puede manifestar en la forma de adorar a Dios. Después, en cuarto lugar, podemos ver otra de las consecuencias de la falta de decoro. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 20, dice: Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. La falta de decoro en la vida de David provocó el rechazo de su familia. En este caso, el rechazo de su esposa Mical quedó expresado. Porque David, a la hora de adorar a Dios, no se dio cuenta que se había descubierto, que había dejado expuesto ciertas partes privadas que otros no debían ver. Y como ya Mical
entendía que David ponía primero al pueblo antes que su casa, se dio un problema allí, se dio un inconveniente. Y fueron duras las palabras de Mical, que también tuvieron consecuencias, porque como vamos a ver, David actuó sin decoro, pero Mical también. Y en Job capítulo 2, versículo 9 al 10 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En este caso fue la esposa de Job la que no tuvo decoro, porque habló irrespetuosamente de Dios y de Job. Entonces Job tuvo que hacerle ver eso. Y Job en todo esto dice, no pecó con sus labios. ¿Y sabe después de qué vino esto? Lo que dijo la mujer. Después que le vino una sarna a Job que intentaba rascarse con lo que tuviese a mano. Lo vio en ese estado y en ese estado le dijo eso, que maldiciera a Dios y se muriera. Entonces allí vemos la falta de decoro de la esposa de Job. Y primera de Pedro en el capítulo 3, del versículo 1 al 4, hace énfasis también en esto. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es lo que enseña Pedro aquí? Que la falta de decoro obviamente produce consecuencias negativas. Pero en este caso, él hace énfasis en lo que puede generar el decoro en la mujer, que la mujer cuide el decoro de acuerdo a lo establecido por Dios. Y habla de que pueden ser ganados los que no creen en la palabra de Dios con la conducta de sus esposas. Habla de esos matrimonios donde uno se convierte y el otro no cuando llegan. Y la forma que Dios utiliza para poder ganar al cónyuge. Y también habla de que el decoro debe ser el interno, el del corazón, de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Una mujer apacible, una mujer que no pierda el respeto hacia su esposo, no pierda la cordura, puede ser de gran bendición. Esto es lo que dice Pedro. Y de gran estima ante Dios, delante de Dios, que es lo más importante. Todo lo contrario produce en el hogar un caos, una falta de orden, irrespetuosidad, falta de rectitud. Y esto es lo que sucedió en la familia de David y que marcó a David, porque este es un suceso solamente de todos los que vivió David.
Después David, por esta falta de decoro que él tenía, cae en pecado con Betsabé. Por la falta de decoro de David también en su hogar hay un hijo que termina usurpando el trono de Salomón, que es Adonías. Y la Biblia dice claramente que Adonías tomó esa posición, adoptó esa conducta porque David nunca lo molestó en su pecado a Adonías, cuando lo educó, cuando lo crió en todo esto. La falta de decoro en la vida de David produjo que un hijo como Absalón se le rebelara, un hijo como Absalón fuera el hijo que allí termina muriendo. Y existió mucha inmoralidad en la familia de David por causa de la falta de decoro de David. Entonces, tanto en David como en Mical, que era hija de Saúl, hubo falta de decoro. Y fue como el punto de partida, lanzamiento, para que eso se fuese extendiendo y viniesen problemas aún más graves para la vida de David, para la vida de Mical. Dice la palabra de Dios que Mical quedó estéril, no tuvo nunca hijos de David. Sufrió un castigo de Dios por causa de la falta de decoro, por sus palabras. Fueron palabras muy duras, ofensivas, con todos los errores que David tenía y que conocemos. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Con todo lo que David vivió, con sus tropiezos, David nunca dejó de ser un hombre de Dios, que debía ser respetado. No era la forma la de Mical de expresar lo que expresó ante David. Y eso causó también consecuencias en ella. Si Mical hubiese actuado de otra manera, si le hubiese dicho a David esto con respeto, no hubiese sufrido las consecuencias que vivió Mical. Pero Mical cayó en el mismo pecado que David. Uno, por el tema de su cuerpo, David, y Mical con las palabras. Por eso es que es tan importante el decoro en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia, en una familia, para que no se produzcan estos problemas. Y también la falta de decoro puede provocar lo siguiente. El segundo libro de Samuel, capítulo 6, 21 al 23, dice: Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. En un primer episodio hay una conducta de David, como les decía, al danzar, una contestación de Mical irrespetuosa, pero después David dijo una verdad, pero el problema de David es que dijo esa verdad con aspereza. Fue áspero al contestarle a Mical. El punto número 5 dice que la falta de decoro puede provocar que la verdad
se diga con aspereza, con bronca, con resentimiento. Porque lo que David expresó allí no fue mentira, porque Dios lo eligió a David. Lo eligió para tomar el lugar de Saúl, como dice, en preferencia a tu padre, a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil esta vez. Bueno, y habla de ser honrado y todo eso. David contestó con la verdad, pero lo hizo con aspereza, con bronca. Por eso, la falta de decoro no terminó allí, sino que inmediatamente David también pecó con sus palabras al decir la verdad con aspereza. Perdió el decoro primeramente de su vestimenta, pero también en sus palabras allí. Estaba enojado David. Y Colosenses capítulo 3, versículo 19 al 21 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Uno de los significados de aspereza es desigualdad del terreno que lo hace escabroso y difícil para caminar por él. ¿Qué produce la aspereza? Y acá no solamente está hablando de las palabras ásperas del hombre hacia la mujer, sino también de las palabras ásperas de los padres hacia los hijos. Dice que esa aspereza, aunque sea una verdad la que se transmita, ¿qué provoca cuando esa verdad es transmitida con aspereza? Con una bronca desmedida, con un resentimiento allí que está latente, hace que se haga escabroso y difícil para la persona, que tal vez no sería tanto si no se hace de esa manera, con aspereza. Y la aspereza, por lo general, está en los hombres. Los hombres somos más ásperos y por eso Dios aconseja que no seamos así con la mujer. Pero también habla de la aspereza de los padres. O sea que como padres podemos ser ásperos con nuestros hijos. Y háblese del padre, de la madre. Y hacer que ese terreno que tienen nuestros hijos que caminar se haga escabroso, se haga difícil de caminar, cuando podría hacerse más fácil si la verdad se transmite de forma correcta. Y una cosa es la efusividad, otra cosa es la firmeza y otra cosa es la aspereza, que a veces se pueden llegar a parecer, pero la aspereza es cuando se dice algo con bronca, una verdad con bronca, y se utilizan para transmitir esa verdad palabras duras, palabras muy fuertes, que no vienen al caso en ese entonces. Y esto provoca, Santiago 1:20 dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es la verdad algo a cuidar, porque esto tiene que ver con el decoro. ¿Qué es lo que le pasó a Moisés cuando en vez de hablarle a la roca la golpea?
hubo aspereza de parte de Moisés. Hubo aspereza. Está bien, estaba cansado. Moisés, podemos encontrar muchos justificativos, muchos años de estrés ya de un pueblo que constantemente cuestionaba todo. Pero Moisés no debía cambiar. No debía cambiar en eso. Y si ustedes leen, observan la vida de Moisés, Moisés le echaba la culpa al pueblo: por ustedes yo no puedo entrar en la tierra prometida, por ustedes yo solamente la puedo contemplar, por ustedes, por ustedes, por ustedes. Moisés le echaba la culpa al pueblo. Y está bien, el pueblo había encendido la mecha para eso, pero Moisés tenía la posibilidad de no seguir actuando como el pueblo estaba actuando. Pero ¿qué hizo Moisés? Se acopló al pueblo, tomó la actitud del pueblo. Y eso es lo que desencadenó que Moisés no entrara en la tierra prometida. A veces es muy fácil decir del otro: yo soy así porque vos o porque otros me hicieron así. No. Cada uno es responsable de sus actos. Todos hemos recibido daños en nuestra niñez, juventud, sea la etapa de la vida en la que estemos. Hemos vivido situaciones desagradables, donde hay personas responsables que nos causaron daño. Pero si nosotros después nos transformamos en las peores personas o en personas agresivas o en personas, eso es responsabilidad ya nuestra. Porque el nuevo nacimiento, hablando de un nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento nos da esa facultad de hacernos responsables de lo nuestro y de poder evitar que esos daños que nos hicieron hagan nido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros actos, y cambiar y no actuar de la misma manera. Entonces siempre hay responsabilidad. No debemos terminar como Moisés. Moisés le echaba toda la culpa al pueblo y el pueblo lo había hecho, lo había puesto mal. Pero también Moisés terminó siguiendo la corriente del pueblo. Terminó siguiendo adelante, terminó. Tal vez Moisés en ese momento de hartazgo, de cansancio, podría haber ido ante Dios antes de responder como respondió y de golpear la roca como lo hizo y decirle: Señor, no tengo fuerzas, hasta aquí llego. Hasta aquí es donde llego. Antes de herir a alguien, antes de convertirme en lo que es el pueblo, como se lo dijo en otras oportunidades Moisés a Dios. Porque Moisés le dijo anteriormente al pueblo, a Dios, perdón, refiriéndose al pueblo: mirá, es mucho el pueblo, la carga es grande, el pueblo no es mío, es tuyo, yo así no puedo. Y Dios venía con la solución y en una oportunidad le dice: bueno, apártame a 70 ancianos, yo pondré del mismo espíritu que hay en vos. Y siempre Dios le dio la solución. Pero en ese momento que debía haber ido Moisés antes, sabiendo lo que había en su corazón, y haberle dicho al Señor: no, Señor, si voy ante la roca la voy a terminar golpeando, estoy mal, no sigo, o ayúdame o lo que sea. Pero no lo hizo Moisés y siguió. A veces es más sabio decir: hasta acá llego, no quiero dañar, y terminar ahí. Llevarlo ante Dios y que Dios decida: no, seguí, yo te doy la fuerza, o no, está bien, acá se termina. Entonces,
debemos llegar a eso para no llegar a transmitir verdades con aspereza. Es así, se puede evitar. Se puede evitar las contiendas. Y más cuando, se termina siendo una conducta en la persona. Yo soy sincero en esto. Como líder en estos 15 años me ha tocado contender mucho con las personas. Pelear por la sana doctrina, con todo, pero ir constantemente al frente. Y también en muchos casos defender mi persona, mi integridad, defender sobre todo las Sagradas Escrituras, la iglesia. Y uno se acostumbra a vivir así. Y llega un punto que viene un tiempo de paz. Y uno cree que sigue en eso. Entonces ahí está el peligro. El peligro no está cuando está la guerra, cuando estamos contendiendo, porque es tiempo de guerra. El problema viene cuando se desarrolla un tiempo de paz. Por eso Dios no le permitió a David edificar el templo. Dice, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Salomón, porque tus manos están manchadas de sangre. David era un hombre que había ido a la batalla al frente siempre. Había matado a muchas personas David para defender al pueblo, para defender, lógicamente, para defender su persona, su integridad física. Y llegó un punto que comienza ese tiempo de bonanza y David quiere, pero le dice Dios, no, lo va a hacer tu hijo. Tu hijo es el encargado, está apto para hacerlo en tiempo de paz. Entonces, eso es lo que Dios hace muchas veces y Dios actúa de esa manera con las personas, con los siervos, con las siervas, porque no dejamos de ser seres humanos, de tener debilidades, de tener flaquezas. Entonces Dios lo hace para que la verdad se siga predicando, pero sin aspereza. Después, cuando seguimos allí, ya vamos llegando al final. El segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1 al 5, dice: Después de un tiempo murió Nahás, rey de los amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. David dijo: Le mostraré lealtad a Hanún, así como su padre. Nahás siempre me fue leal. Entonces David envió embajadores a Hanún para expresarles sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún, su amo: ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido, envió mensajeros para decirle a los hombres: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. La falta de decoro avergüenza a los creyentes. ¿Qué es lo que hizo en esta oportunidad? ¿Qué atacó Dios en la vida de esos hombres que envió David en son de paz, en forma de agradecimiento allí a ese rey? Atacó el decoro, atentó contra el decoro de ellos, los avergonzó y tuvieron que
abandonar por un tiempo su función?
sentido de que vean las acciones justas de los santos. Tiene que ver con un sistema, el sistema que la sana doctrina nos da, porque la sana doctrina es un sistema de enseñanza establecido en las Escrituras para poder vivir la vida cristiana, para poder practicar tu palabra. Oh Señor amado, aleluya. Dios mío, que Satanás no nos robe el decoro como iglesia, porque ya le ha robado el decoro a muchas congregaciones que hoy forman parte de la gran ramera del Apocalipsis. Pero Señor amado, Dios, aún tenemos la oportunidad, como hoy nos has hablado, Señor, de no perder el decoro. Al contrario, de comenzar a valorar, porque tal vez no lo hemos perdido o lo estamos por perder, mejor dicho, porque no somos conscientes de lo que el decoro representa, de las consecuencias de perderlo. Padre, en el nombre de Jesús, que no perdamos el decoro para que no nos veamos afectados en nuestra relación contigo, para que no se vea afectada la iglesia, nuestra familia, que también es parte de la iglesia. Dios mío, en el nombre de Jesús, para que el decoro cristiano se vea a los ojos del mundo también. Y a través del decoro también es una forma de evangelizar al mundo. Padre, en el nombre de Jesús, danos la sabiduría para hacerlo, Señor. Danos ese entendimiento, Señor amado, aleluya. Oh Señor, que el orden prevalezca, que no seamos, Señor, como el pueblo de Israel a la hora de traer el arca, que sufrió mucho por esa falta de orden, que tenía que ver precisamente con el decoro, Dios mío. Hoy hay muchas congregaciones con mucha música, con mucha danza, Señor. Oh Dios mío, con mucho ruido, pero nada de tu presencia, Señor. Nada de tu palabra, Dios mío. Nada de himnos, cánticos espirituales que nos permiten adorarte, alabarte también, Señor. Nada de oraciones, Señor amado, en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, llénanos de ti. Llénanos de ti, Señor amado. Que el decoro, Señor amado, oh, sea conservado, Dios mío. En el nombre de Jesús. Que tú nos guíes, Señor, para saber cómo hacerlo, Señor. Para detectar cuando esté en peligro, Señor, o estemos por perder, Señor. Y si lo hemos perdido, Dios mío, aleluya, que tu palabra nos haya hecho reflexionar en esta mañana para recuperarlo nuevamente, para acercarnos a ti. Cuando, Señor, oro de esta manera, Señor, en este momento recuerdo, Dios mío, lo que Pedro vivió cuando subiste a la barca y se produjo la pesca milagrosa. Como aquel Pedro que estaba prácticamente desnudo, al ver lo que tú, Señor, hiciste, el milagro que hiciste, su primera reacción fue vestirse, fue taparse y decir ante ti: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Oh Dios mío, aleluya, tu presencia, Señor, es aquella, Señor amado, que nos hace decorosos, Señor, que nos ayuda a tomar conciencia, Señor, del decoro, ante quién estamos, Señor. Dios mío, aleluya, que todos los niños de esta congregación, Señor,
puedan haber entendido, entiendan, Señor amado, como tú, Señor, les enseñas a ellos lo que es el decoro también, Dios mío. Lo importante, Señor, del decoro, de que ellos sean niños que desde pequeñitos aprendan el decoro y que entiendan que andar de aquí para allá, que gritar, que enojarse, que llorar, es falta de decoro. Pero, Señor, tú quieres obrar también en ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en aquellos que son miembros de la iglesia para perfeccionar, Señor amado, hacerlos madurar, y en los que no son aún para que tomen decisiones de fe. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana, Señor amado. Oramos, Señor Jesús, y te damos gracias por tu palabra, porque es viva, eficaz, es útil para todos, Señor, y nos prepara para ser hombres y mujeres de Dios que están enteramente, Señor, preparados para toda buena obra, Señor. Te damos gracias, Señor amado, en esta hora, Señor, aleluya.